Muy buena gente, bienvenidos a una nueva casa en Hazel Castle. Una casa del tesoro que tenemos por aquí en la entrada. Es un nuevo tipo de eventos que ya haya jugado obviamente lo va a conocer porque es el evento de martillitos de toda la vida. En esta ocasión se llama la Casa del Tesoro del Bastión. Está por aquí. Además, esta traducción literal. Ya vemos por aquí anillo, amuleto, tótem que nos va a dar. Y aquí pinta que va a ser de arqueritos también. Así que bueno, vamos a ver qué nos da. Nos queda por aquí en noticias. Nada, simplemente no ha habido en principio ningún cambio, solamente que tenemos la Casa del Tesoro del Bastión a la puerta de nuestro castillo. Y bueno, les tienen que haber dado, no, el resultado era grave, aquí, resultado de la administración, martillos normales, lupas y los super martillos, que esto se usa teniendo pase. Y por aquí me tienen que haber dado las cositas del evento, que se las enseñaré en otro vídeo para no alargarme mucho en esto. Bueno, tenemos por aquí lo que es el evento en sí, con todos sus objetos que nos da. Anda, un alma de arco, guay. Y tenemos este mini evento que según actualicemos el campo de batalla, pues nos va a ir dando recursos, sobre todo los billetes gélidos, que está a punto de acabarse el festival de invierno, que toca sacar otro vídeo y se me ha ido la pinza. Y bueno, el último cofre pues nos da martillitos, super martillos y mithril, aparte de una posible, bueno, dos posibles esencias. Este evento es uno de los mejores porque si juegas bastante te vas a forrar a recursos. Y también ya les voy avisando que este es un evento que si quieres realmente sacarle partido debes tener pase. Hoy se acaba el evento de... No. A ver. Creo que todavía seguía. La excavación titánica todavía le quedan 2 días. Entonces, estos 2-3 días, incluido hoy, vamos, yo les recomiendo meterle caña a tope porque van a aumentar, van a ser 2 eventos por uno y 2 eventos que son muy agradecidos cuanto más tiempo juegues. Y bueno, dicho esto, vamos a ver aquí al evento que tenemos Argonius en la entrada del castillo. Ay, a ver cómo viene. A ver, zoom. Super espada que tiene por aquí. Ya debería ir cambiando lo que es la animación de Navidad. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos en Argonius. Bueno, pestañita. Una vez que actualicemos, bueno, esta es la pestaña típica de juego. Tenemos lo que son las 20 casillas. Esto es sin pase. En un tablero sin pase tenemos una recompensa especial, 18 normales y una varita mágica, que la varita mágica es la que nos permite actualizar lo que es el tablero. Mientras juguemos sin pase solamente nos salen martillos normales. Desde que tengamos el pase ya nos empieza a dar lupas. Y bueno, cada 30 huecos que rompamos vamos a conseguir un cofre para abrir, que es donde conseguiremos las cosas especiales. Ya vemos que hay el tótem es gratis y el amuleto. Lo que pasa es que el anillo y el anillo está aquí. Vale. Bueno, vamos a ver. Para poder conseguir lo que son los martillos, los conseguimos jugando, como decir, cualquier cosa. Desde nos puede aparecer en el tablero a jugar arenas, todo. O sea, por eso lo que decía que es exactamente igual que que la expedición titánica. Los super martillos se consiguen o bien al comprar los pases que nos regala varios o cada 20 golpes que demos, si se fijan, me va dando un martillito. Un martillito y cada 20 golpes pues me da un super martillo. Y la lupa lo mismo, jugando normal se consigue. Uy, no me deja verlo. Pero vamos, es igual que los martillos. Sale el mismo, lo que pasa es que sale en un ratio malísimo. Normalmente salen 3 martillos por cada lupa, incluso hasta más martillos que lupas, que suele ser lo habitual. También podemos conseguir martillos aquí viendo vídeo cada 2 horas. Les recomiendo la alarma y sincronizado con la expedición titánica. Y después por aquí tenemos misiones. Estas son misiones gratuitas y misiones según tengamos el pase. Con cualquier pase, con ficha de oro o diamante. La clasificación, pero bueno, esto o juegas muchísimo o tienes algún bot del juego de los que hay por ahí, que vamos, no lo recomiendo porque como te pillen te pueden banear del juego y es horrible. Vamos a ver si hay alguien conocido. Que el primer día siempre te puedes encontrar alguien conocido, pero después ya con el paso del tiempo es imposible mantener la fuerza, por decirlo así, de estar aquí arriba. No me suena a nadie. Si se fijan, son todos casi nombres, muchos de ellos rusos y raros, que son los que usan bot y que se les da todo igual. Pero, pues no. Que es raro porque a veces
Hay un par de jugones en el clan que siempre suelen estar, pero se ve que no le han metido... ¡Ay! Mayodewa. Este creo que lo tengo como amigo. Ese sí me suena. De resto, pues más nadie, no me suena a nadie. Qué raro. Vamos a ver. Siempre hay algunos. Pues si no. No me suena. Vamos a ver de los primeros. Amber, de red. No. Pero bueno, el evento ha empezado hoy. Se ve que están relajaditos. Y también porque se pierde mucho tiempo golpeando martillos. Vale. Después tenemos por aquí lo que es el desafío de Argonius. Que esto, según vayamos golpeando en el mapa, nos da estas moneditas. Como yo solamente he abierto uno, me han salido 5 moneditas. Y podemos ir avanzando. Parte de arriba gratis, parte de abajo si compramos el pase diamante para colmo, el más caro. Que ya les digo que no merece para nada, para nada. Lo que te da la parte de abajo, aparte de más recursos, diamantes y extras, este creo que da billetes gélidos. No, no da billetes gélidos, lo que da son recursos extras. Vamos, recursos extras. Por esto no merece la pena pagar la diferencia que ahora verán del pase. Los pases los tenemos por aquí. Esto totalmente prohibido, comprar martillos por diamantes, porque como les he dicho, se consigue jugando. Y mira, ya nos han vuelto a poner otra vez preseleccionada la ficha diamante, que como les decía, es la que desbloquea el desafío de Argonius. Huyan de ella. Bueno, con la ficha de plata tenemos lo que es la barrita de arriba de salud, lupas gratis, martillos gratis, 3 días premium, 3 días de duende, una recompensa especial más en el campo, tenemos una, pasamos a dos misiones diarias, los 3 objetos del cofre ya especiales y 2 lupas gratis en cada campo. Con la ficha de oro, este ya desbloquea la lupa, obviamente. Con la ficha de oro desbloquea la lupa y aparte desbloquea el super martillo. Nos da ya directamente lo que son estos skins del juego. Y este por aquí, la animación de loop. Más lupas, martillos. En vez de pasamos de 3 a 10 días. Regalo de martillos para el clan. Super martillos. Y por aquí también tenemos otro token con las pistolitas. Y además tenemos ya 2 recompensas especiales en el campo. Antes teníamos una, con plata 2 y con la de oro 3. Las 4 misiones diarias ya las tenemos todas abiertas. Los mismos objetos del cofre. Más un super martillo gratis cada 20. Y pasamos de cada vez que actualizamos el campo de 2 lupitas gratis a 3. Este ayuda muchísimo porque que se me acaba de ir. Porque como les decía, las lupas salen muy poco. Entonces esta pequeña lupa, cada vez que actualizamos el campo, nos ayuda un montonazo. Y bueno, por aquí tenemos lo que es la ficha de diamante, que hace exactamente lo mismo. Lo que nos da es más martillos y lupas, más días premium y duendes, más regalo de super martillos. Esto es realmente todo igual. Y nos desbloquea el desafío de Argonius, como le decía, el que estaba fuera, que no merece para nada. Esta está totalmente prohibida porque es que no merece. No merece, pero nada, tirar el dinero. Vale, otra cosa. Aquí los pases valen 13,49, 30,90 y 46,90. Pero los pases, como siempre lo digo, hay que comprarlos en la tienda. Porque aquí este era 13,49, 30,90 se queda en 26,81 y de 46,90 pasa a 42. Aparte tenemos el regalito de martillos que todos los días tenemos que cobrarlo. Todavía tenemos por aquí el de expedición y el de Mithril. Además, si lo compran por la tienda, yo creo que siempre me compro en este evento el de la ficha de oro por el martillito ese extra que lo noto muchísimo. El martillito, no la lupa extra. Y ya, si se compran la ficha por aquí, obviamente, como les digo, no se olviden de ayudar a su creador favorito, Kosh, porque al activarlo y ponerlo por aquí, me pueden dejar su nick, enviar un mensaje, listo, y al comprar un porcentaje de lo que es la compra, va para la saca, para mi cuenta, como que dice, para mi cuenta de PayPal el día que consiga cobrarlo, porque no sé ni cómo se cobra. Y después con ese dinero pues haré algún sorteo para todos con
o de algún pase o de alguna cosa de las que hay por aquí en la tienda que puedo comprar y redirigírselas a su ID sin ningún tipo de problema. Y bueno, vamos a volver para el juego. Esto cargando. Bueno, actualización a 1.30, 138. Y tiramos para aquí con el señor Argonius. Y bueno, ya toca. Bueno, aquí se me está olvidando. Por aquí, como les dije, conseguimos los martillos, pero tenemos esta parte de objetivos. Esto lo van a conseguir todos sin problema. Actualizar 10 campos lo va a conseguir gratis o de pago sin problema. Y conseguimos al actualizar 10 campos el anillito. Este anillo, a ver qué hace. Los ataques de la unidad tienen un 50% para prender fuego a 2 unidades enemigas aleatorias. Los enemigos en llamas reciben 400.000 de daño mágico y su tasa de curación se reduce en un 35%. Esto es un poco raro porque no pone en llamas al objetivo, sino que a 2 unidades enemigas. Un poco raro. Cuando el portador del anillo ha causado 500.000 de daño con cualquier habilidad que encienda el objetivo del ataque explotará. El objetivo del ataque y todas las unidades enemigas en un gran radio alrededor recibirán 750.000 de daño puro. La habilidad se activa una vez cada 3 segundos. Usa daño con cualquier habilidad, no solamente la de las pistolas, sino que con cualquier habilidad que encienda a los objetivos. Este anillo se me va directamente a la cabeza, que lo tengo por aquí porque siempre estoy ahí a ver cómo lo mejoro, a este señor, al especialista, porque este prende fuego, lanza granadas de combustible y demás, hace un montón de daño. ¿Y qué anillo tiene? De lanzar una bola de fuego, daño mágico. Buah, pues muchísimo mejor. Ese anillo se vendrá para mi especialista. A ver si lo consigo ir puliendo. Uy, pues esto no. Aquí. Y bueno, estábamos viendo los objetivos. Una vez que llegamos a los 10, fíjense, todos son recursos gratis. Esto merece la pena. Vamos a empezar a conseguir un cofre ya de evento. Que este no nos va a dar los objetos, pero nos va a dar lupas. Importante irlos cobrando. Y en el 35 nos va a dar una gema doble, roja, de armadura y daño físico. Importante. Aquí no se acaba esto. Cada 5 cofres después nos va a ir dando un cofre de estos extras. Que nos va a dar recursos, pero lo más importante son las lupitas extra que nos van a ayudar muchísimo en el juego. Bueno, y vamos a ver las recompensas que conseguiremos y dejo para el final los objetos. Vale, cuando jugamos sin pase, que por eso es lo que les comentaba, tengo que ir aquí rompiendo uno a uno y lo que me toque, me tocó. No tengo opción de elegir hasta que pueda actualizar lo que es el campo con su varita, que será cuando me toque. No hay más opción. Sin embargo, desde que compramos cualquier pase ya tengo la lupa, que la lupa me permite ir viendo lo que es el mapa para romper lo que yo quiero y voy directo a buscar las recompensas especiales y la varita para actualizar el mapa. Como recompensas normales, tenemos recursos de todo tipo, pero este evento está enfocado a que pagues un pase, aunque sea el barato. Porque aquí lo interesante de este evento es ir siempre a por el oro. A por el oro. Aquí lo apunté la última vez. A ver si tengo la chuletita por aquí. Diamante, sí, tengo por aquí mi chuleta. Saqué 187 millones de oro, que me los fundí rapidísimo, en el último evento, con este 1,5 millones. Y eso sin contar los cofres de oro. Entonces, si tienes pase con la lupita, siempre vamos a coger de todas las recompensas que aparezcan. Porque esto ha ido cambiando y sale muy poca lupa. Entonces, coger siempre los diamantes. Diamantes estos de 5, que me embolsé 290 diamantes. El oro, obviamente, como le digo, me embolsé 187 millones. El martillo siempre, porque es un golpe gratis, que nos va a dar super martillo si tenemos ya el diamante. Esto, obviamente, la estrellita para pasar de nivel. Y la lupa la suelo coger si no tengo el ratio de una lupa cada 3 martillos aproximadamente. Si no, paso de ella. Ya después por aquí tenemos las recompensas especiales. Recordemos, con la ficha de plata tenemos una más en el campo, o sea, tendríamos 2 de estas, y con la de oro y diamante 2 más, o sea, tendríamos 3. ¿Qué se coge? No, este es el de Argonius. Aquí. ¿Y qué cogemos de recompensas especiales? De las especiales, de las 2, 3 que aparecen en el mapa. De esto por aquí,
nada. De las gemas naranjas, si realmente nos interesa, y si no tenemos muchas, pues sí, merece la pena cogerlas. Las rojas, obviamente, siempre. Las esencias, muchas de ellas ya es que ni las cojo, porque no me hacen falta en mi nivel. A ustedes si les hace falta, pues sí. Lo que son los estigmas y las plumas, miro si me hacen falta. El estigma sobre todo, miro a ver si lo necesito porque te suele salir muy aleatorio. Y las plumas, cuando nos sale una pluma, nos aparece la opción de compartir. Le damos a compartir y lo enviamos al chat del grupo, de nuestro clan o al general. Y podemos ver las características de la pluma, de la baratija, por si nos interesa. Y si no, pues pasamos de ella. Yo no cojo ningún recurso de estos de producción. Si me toca alguno, porque ya con los supermartillos me sale. Estos son los detonatorios, si te sale, te sale. Los diamantes por 15 los cojo todos. Eso sí, la otra vez saqué 240. Al final no jugué mucho y saqué 530 diamantes de este evento. Pero se puede sacar muchísimo más. Depende un poco de la suerte también. Obviamente el duende y el premio, este hay que cogerlo siempre. Creo que está limitado a 4 veces aproximadamente. 4 o 5 en el mapa y después esto se pone en negro, o sea, en gris y ya no nos salen más, entonces nos va a salir más el resto de recompensas. Las fichas de constelación no se cogen, este no es el evento, para eso tenemos la excavación titánica. Los multiplicadores no cojo ninguno, es que al final acabo cogiendo sin querer y no me merecen. Los cofres de Mithril siempre los cojo, son 100.000 de Mithril y esto es un evento para quien no tenga Mithril que se puede forrar. Los cofres de hierro no los cojan, los de madera no los cojan, los de oro siempre, son 12 millones y medio. Esto es pata negra para subir nuestras gemas y mejorar nuestro batallón, pero a saco. Este hay que cogerlo siempre, siempre. El de maná, para nada. Este no lo cojo, a mí me sobra por lo menos el maná. El de comida, siempre. Este hay que cogerlo siempre para después reventar el portal. Es lo mejorcito. Y si se fijan, les he dicho que los cofres de comida sí merecen. Pero aquí tenemos 135.000, que antes lo cogía, se jugaba mucho, pero es que ya no lo cojo. No me merece. Me renta más ir a por los cofres grandes. Después tenemos por aquí el manuscrito este, que esto al final, nivel alto, te van a sobrar, no merece. El tótem este tampoco, los espíritus, el libro tampoco. Con las emociones, esto sí hay que cogerlas, porque pasa lo mismo que con el premio y con el duende. Una vez que las cojamos, estos tres se nos ponen gris y no nos salen. Y nos hemos quitado 5 cosas del mapa y nos van a salir más del resto, que es lo que nos interesa. Los martillos por 2 se cogen siempre y las lupas por 2 las estoy cogiendo siempre para mantener un ratio de lupas bastante alto. Y si cojo las lupas por 2, pues no cojo las lupas por 1, obviamente. Y bueno, vamos a ver los objetos que nos da el juego. Como ya vimos el anillo, vamos por el amuleto. De vez en cuando la unidad convierte 3 enemigos aleatorios en piedra durante 4 segundos. Durante este tiempo no pueden moverse y reciben un 35% más de daño. La unidad también roba 15% de todas las estadísticas de todas las unidades enemigas petrificadas en el campo de batalla durante 4 segundos. Vale, obviamente, según han visto que estoy leyendo, es un amuleto de petrificar. Me parece un amuleto secundario del montón. Si quieren hacer combo de petrificar, sí. Si tienen amuletos malos, pues sí. No lo veo un amuleto top. Eso lo tengo clarísimo. Vamos a ver el tótem, que es lo otro gratis. De vez en cuando la unidad... vamos a la última actualización. De vez en cuando la unidad drena la fuerza vital de 3 unidades enemigas aleatorias durante 5 segundos. Mientras están drenadas de fuerza vital, las unidades enemigas infligen 45% menos de daño y reciben un 45% más de daño. Los objetivos de la habilidad también reciben daño mágico igual al 50% de su salud máxima y todas sus estadísticas se reducen en un 30% durante 5 segundos. No está mal el tótem, sobre todo teniendo en cuenta, o sea, si no tienes tótem buenos o globales que afecten a todo tu equipo o a todo el equipo enemigo, este no está mal porque tienes una reducción de daño, un aumento de daño, les vas a hacer daño y para colmo les reduce las estadísticas. Puede ser bastante útil, pero como les digo, o sea, ya depende de la cantidad de tótem que tengan y siempre buscando los tótem globales. Esto es lo bueno que afecta a 3. Ya tenemos una cantidad más o menos decente. Y como les digo, comparen con los que tienen a ver si les renta. No lo veo un tótem top, porque hay muchos que son mejores, pero estaría en un rango medio. No es de lo mejor, pero tampoco no es malo. Y tiramos ya a ver... bueno, vamos a ir... Sí, vamos a tirar el alma, que es de arco. De vez en cuando, durante 4 segundos, los ataques de la unidad reducen todas las estadísticas del objetivo.
en un 20% durante 4 segundos. Se acumula hasta 4 veces. Durante ese tiempo, cuando el ataque impacta, se lanzan flechas desde el objetivo del ataque hacia 2 unidades enemigas más cercanas. Al impactar las flechas causan 500.000 de daño físico y también reducen la armadura física del objetivo en un 30% durante 4 segundos. Se acumula hasta 4 veces. Vale, el alma parece mala. Me parece mala directamente. Es un alma de daño. Comparada con las almas genéricas, es buena. No es un alma top de arco, porque está enfocada en sí en el daño y me reduce la armadura física. Ahora mismo los equipos que tenemos son de magos, que lo más que tenemos es... suelen tener armadura mágica, es la característica principal de ellos. Entonces esto ni les va a afectar tanto realmente. Esto afectaría más bien a un tanque o a un arquero estilo rompearmaduras que también tiene armadura física por la armadura que lleva. Pero no. Y personajes con arco. Personajes con arco. Yo ahora mismo tengo... Los dos que tengo en ballesta. El Robin es con ballesta. Se usa el cazador que es con arco. Ya depende del que tengas. Pero obviamente por arriba está por arriba de un alma normal. Pero no es un alma impresionante. Y tiramos a los objetos divinos. Ya que hemos visto el alma, vamos a tirar por el arco. Vale. Cuando ataca, la unidad tiene un 70% de lanzar un shuriken a una unidad enemiga al azar. El shuriken rebota en todas las unidades enemigas. Cuando el shuriken impacta, reduce la salud, poder de hechizo, armadura física y armadura mágica del objetivo en un 30% durante 5 segundos. Se acumula hasta 3 veces. El shuriken también causa 800.000 de daño físico al impactar y tiene un 50% de posibilidad de aturdir al objetivo durante 3 segundos. ¡Buah! Este arco es muy bueno de los arcos que he visto. Un 70% es... Esto seguramente suba a un 80% cuando sean antiguos. O algo. O debería subir. Pero vamos. Solamente... No, es que... Es que lanza el shuriken a una unidad, pero es que rebotan todas. O sea, la va a dar a todo el equipo. Si tenemos algo que haga que ataque más rápido, pues mucho mejor. Vamos a hacer que salte más rápido. La velocidad de esto creo que era normal. Y lo bueno que tiene es que reduce salud, poder de hechizo, armadura física, armadura mágica. Se acumula hasta 3 veces, hace daño. Y puede aturdir. Muy completo el arco. Como les digo, personajes con arco. El cazador es el que más he visto. El que más he visto por el tema de las invocaciones que tiene. Pero hay varios arqueros que son molones, pero ya depende un poco de lo que tengan. Pero vamos, muy bueno el arco. Y tiramos a por la armadura. Cuando el portador de la armadura gana un efecto positivo, su armadura física y armadura mágica, daño y perforación de armadura física aumentan un 10% hasta el final de la batalla. Se apila hasta 10 veces. La habilidad se activa una vez por 5 segundos. Cada medio segundo. Una vez cada tanto, en la unidad lanza flechas mejoradas a 3 unidades enemigas aleatorias. Cuando una flecha impacta, inflige daño físico igual al 300% del ataque del portador. Tengamos en cuenta que se puede aumentar hasta un 100%, pero esto será más en antiguo. Y aquí es un 300% de ese ataque. Inflige daño físico igual al 300% del ataque del portador de la armadura. Y el portador gana un escudo igual al 50% del daño infligido con la habilidad. El escudo bloquea daño de cualquier tipo y dura hasta 5 segundos. Las unidades enemigas alcanzadas por estas flechas también quedan atrapadas en una enredadera de pinchitos durante 4 segundos. No pueden moverse ni usar ninguna habilidad, excepto la de conjunto. Cada segundo en ese tiempo se aplica agotamiento a las unidades enemigas atrapadas. Reciben daño físico igual al 200% del ataque de la unidad cada segundo. Mientras las unidades enemigas estén agotadas, reducen su daño y velocidad de ataque. El agotamiento dura 4 segundos, se acumula hasta 4 veces. Esto lo veo, tanto el arco como este, está enfocado a hacer daño a magos y al romper armaduras. Es muy... O sea, porque me reduce el poder de hechizo, la salud del arco, y este va y me aturdía el arco también, y este me reduce la velocidad de ataque. Vale. Lo bueno que tiene esto es que cuando lanza la segunda habilidad recibe un efecto positivo, que es el escudo, y al recibir un efecto positivo ya tengo un aumento aquí. Efectos positivos pueden ser los escudos, las restauraciones, alguna habilidad que haga aumentar el daño. Sí, son básicamente eso. Bueno, cuando digo escudos hay infinidad de escudos de todas las habilidades. Las velitas y esto del archivista creo que también lo considera como una habilidad positiva. Entonces, lo que va a hacer este es aumentar
brutalmente el daño. No la supervivencia, el daño, que es el... no, bueno, sí, aumenta su armadura física y mágica hasta un 100%. Pues sí, le da supervivencia y daño. Lo que pasa es que hay tantas cosas que quitan armadura física y mágica. Lo bueno es que se activa muy, muy rápido. Todo se podría cargar en nada, ultra rápido. Y un efecto positivo también es que se cure a sí mismo, que se están curando todo el rato. Entonces, mola bastante bien. El que esté, como le digo, usando el cazador, estos dos objetos los van a venir de lujo, pero de lujo total. Y bueno, vamos a ver un momento qué personajes había con arco que se pueden estar usando ahora. Porque está, creo que es el Van Helsing, que estés con arco. Sí. Está el Muerte Gélida. Está el Raptor que se usaba antes. El Cazador. Este también lo he visto usando. El conjunto de Águila, que este vino en un evento. El Guarda, que este es simplemente para que aparezca y morir. Pero el que más verán en batalla son estos dos ahora mismo. El Raptor hace un montón que no lo veo. Pero quien tenga estas dos unidades, el pase sí les va a resultar muy, muy rentable. Quien no las suele usar, pues no tanto, no tanto. Pero quien use cualquiera de esas unidades, pues es una apuesta segura comprar el pase y sacarle el partido a esto, vamos, a estos objetos. Pero bueno, como ya les he dicho, este es uno de los eventos que merece la pena si necesitas dinero, porque te va a hacer aumentar todas las gemas. De hecho, yo me paso en ciclos rompiendo gemas para sacar polvo y subir en este evento. Esa es mi rutina, por decirlo así. Entonces a este tocará darle caña. ¿Dónde ganar el máximo número de martillitos para esto? Bueno, pues yo diría que yo en esta forma, yo aquí siempre los juego, estoy pendiente para jugar el faro, porque suelen salir. Vamos a ver si a pegarle, no sé ni qué tengo equipado. Bueno, me da de la excavación titánica y este a ver si. Y este no me dio. Pero aquí te suelen dar, no cuesta nada, es gratis, entonces para adelante hay que meterle. Y bueno, a veces da. Atacando los castillos, acabando. Creo que también acabando todas las misiones daba. Al completar expediciones. No, por enviar los recursos, no se despisten. Ahora completaré la invasión al recibir recursos. Pero bueno, aquí hay dos fórmulas. Es un poco cansino, pero es lo que hay. Cuando juego con el emulador de Android en el ordenador, pues juego arenas y al mismo tiempo voy buscando mazmorras de jefes para sacar lo máximo, porque desde dentro se puede cambiar súper rápido. Cuando juego en móvil, juego arenas con catedral, porque no me molesta, o sea, el cambio no es tan rápido, mi móvil es una chatarra y es lo que más me facilita hacerlo. Y después acabar el resto de misiones diarias, porque como esto nada, ni se le ocurra comprar esto es un robo. Porque se consigue con todo. Completen las misiones diarias, van a conseguir un montón, los jefes de clan, el jefe inmortal, el jefe gratuito, y jugarlo así es como más se saca. ¿Qué pasa? Que tiene este problema de, igual que la expedición, que esto vas a empezar a conseguir martillos, un montón de martillos, y entonces lo que yo hago es, para gastarlos, no los dejen, intenten fundirse casi todos los martillos al día, a no ser que no le queden lupas, y me dedico a jugar arenas, y mientras estoy jugando arenas, en vez de jugar la mazmorra, pues me dedico a gastar martillos hasta que lo he bajado. Es la mejor forma para ir gastando y consiguiendo martillos a la vez. Y bueno, para acabar lo que era el evento, quería enseñarles lo que es esta parte. Como les dije, me acabo de pillar la ficha de oro, pero porque como les digo, me sale muy rentable en este evento, me ayuda a avanzar un montón. Y es que tengo los super martillos y las lupas por aquí. Entonces la forma, como les decía, de jugar es esto. Fíjense. Oro directo. El premium. Me ahorro golpear algo que no me mola. Mira, más oro. Un poco jugando al Tetris hasta encontrarlo. Más oro. Tengan cuidado, no se les llene el oro porque muchas veces puede pasar
actualizo, me vas a dar 3 lupitas. Y sigo. Y sigo así. Siempre miro la forma que tiene el super martillo, porque este me abre todo lo que golpea así de golpe. De golpe y porrazo. O sea, lo que me marque me lo golpea. Entonces siempre me gusta saber la forma, por si me estoy quedando bloqueado, saber cómo gestionarlo. Entonces esto es un poco a suerte, pero ayuda muchísimo. En este caso, aquí, que se me queda la forma completa. Y aquí ya no queda otra que tirar a suerte. Lo bueno es que puedo ver el alma si me merece. Este 4 ranuras no merece. Esto nada, no merece. Estos son lo que les decía, los materiales para los moradores, pero es que no merece. No merece perder el tiempo. Al final esto es tiempo y no merece. Y esto es jugarlo así a lo rápido e ir pasando. Eso aunque sea... No, que va. Que no me interesa. E ir tirando para adelante buscando las varitas con la estrella para avanzar lo más rápido posible. Y como les decía, todo esto hay que hacerlo jugando arena, que yo ahora mismo no estoy porque quiero hacer un par de cosas más y no me quiero meter en arena. Pero va así a toda pastilla. Ya este no funciona. Tiro por aquí. Super martillo. Me dio comida. Super martillo, el riesgo que tienes es que te toca de todo. Te toca de todo. Vas a conseguir comida muchas veces que no quieres. Mitri que no quieres. Por eso siempre asegurarse no tenerlos a tope. Fíjense el ratio que está. Bueno, por 3. O sea, tengo más martillos que lupas en el ratio de 3 que les comenté. Entonces, ese es el problema, por lo que les decía que siempre hay que coger las lupitas. Y este contra, pues sí que está gracioso el... Y del resto nada, ni mirarlo. Es que al final ya te acostumbras y no merece la pena para nada. Y si se dan dando cuenta, me va subiendo... Bueno, este no porque no he golpeado. A ver. Los diamantes estos se cogen. Lupas no estoy en el ratio que yo quiero, así que cojo esta lupa. Y este lo voy a meter por aquí. Este nada. Y este nada. Entonces ahora toca probar mi mala suerte. Porque vamos, no me ha salido. Y cada vez que he golpeado, pues mira, voy rellenando por aquí. Y al abrir me va aumentando lo que es el desafío. Para irlo consiguiendo, que esto si jugamos normal, pues no es ningún tipo de problema. Esto yo le voy aumentando, que lo puedo ir cobrando, como les decía. Y es un extra de diamantes para todos, gratis. Por eso es importante. Y ya está. Vamos a dejar ya el vídeo por aquí, porque ya han visto un poco más cómo es. En el siguiente les explicaré los objetos para que vean cómo quedan y si mejoran realmente mucho en antiguo. Y listo. El vampirito sé que lo tengo, así que ni me molesto en cogerlo. Pero siempre hay que verificarlo. Y fíjense, como en un momento ya tengo 7 millones. Que mi recomendación, como esto se gasta muy rápido el polvo, yo ahora mismo tengo. Vamos a ver por aquí. Que se los enseñe. 11.000 de... Bueno, tengo más o menos bastante polvo, pero siempre es recomendable, más ahora que se saca un montón de dinero, ir quemándose. De hecho, todo esto, estos 7 millones, los voy a poner aquí a reciclar las gemas violetas, porque en este evento quiero gastar muchísimo. Y fíjense lo que tarda en hacer el reciclaje. Así que nada, por aquí se queda el vídeo. Espero haberles ayudado y nos vemos en el próximo. Pero bueno, no duden en dejar los comentarios abajo si necesitan algo, que les ayudaré lo que pueda. Hasta la próxima.